Buenos días a todos, ¿cómo están ahí? Hoy domingo estamos grabando el segundo resumen de esta segunda parte de este primer torneo de candidatos del 2020-2021. Y en las rondas de hoy solo vamos a ver dos rondas porque solo se jugaron dos. Creo que quedó un poco demostrado lo difícil que es jugar estos torneos. Y todas las cuestiones extra ajedrecísticas que hay en un torneo de esta envergadura. Pero además, creo que también queda un poco claro que haber cortado el torneo a la mitad afecta claramente a los jugadores, digamos, no hay que ser un genio. Y permítanme hacer un poco de psicología de sillón en el video de hoy, porque creo que la parte psicológica y la parte anímica ha influenciado mucho el desenlace de las partidas de estas rondas y probablemente siga pasando en las rondas que siguen. Recordemos que este torneo arrancó hace un año atrás, se jugó solo la mitad del torneo y ahora estamos jugando, o se está jugando, yo no estoy jugando, la segunda mitad del torneo de candidatos. Y esto claramente afecta, porque imagínense, por ejemplo, Ding Liren, que debe ser la persona que peor la está pasando en este torneo. Ding Liren arrancó el torneo siendo uno de los favoritos, siendo el número creo que 2 del ranking, detrás de Caruana. Si me equivoco, que alguien me corrija. Pero claramente era uno de los favoritos de muchos, yo incluido, quería que lo ganara él. Pero arrancó mal el torneo. Y es difícil cuando uno está jugando un torneo en el que es favorito y no le está yendo bien. Pero debe ser mucho más difícil cortar el torneo a la mitad y tener que volver a jugar como si fuera un torneo nuevo, porque lo arrancás de alguna forma de cero, por lo menos de un punto de vista anímico. En realidad anímico no, de un punto de vista de cansancio y todas esas cosas, pero desde un punto de vista anímico, vos estás jugando un torneo de cero que es imposible ganarlo, porque tenés muy pocos puntos. Es muy difícil dar vuelta a esta situación. Probablemente Ding Liren era una de las pocas personas en el mundo que no querían que se vuelva a reanudar el torneo de candidatos, no quería saber más nada con este torneo. Y probablemente otros jugadores también, como Alexenko o Wang Hao, que eran jugadores que a primera vista no tenían ningún tipo de chance. Pero tuvieron que venir, tuvieron que jugar, obviamente no se van a retirar del torneo tampoco. No solo hubieran quedado horrible ante todo el mundo, sino que también hubieran perdido plata. Recordemos que en estos torneos hay bastante plata en premios. Incluso a los últimos también reciben premio. Y bueno, tuvieron que jugar. Tuvieron que jugar en condiciones poco agradables. Y creo que esto afectó a todos los jugadores en mayor o menor de medida, algunos de forma positiva, otros de forma negativa. Tal vez de forma positiva, el que mejor se vio afectado fue Giri. Que Giri en la primera mitad no tuvo un mal torneo, pero era un torneo regular. Y en esta segunda mitad Giri está haciendo muy buenas partidas, está jugando realmente muy bien y probablemente sea el que mejor está jugando en esta segunda mitad del torneo. También es cierto que Nepo no está jugando peor que Giri, solo que no lo está intentando. Nepo arrancó esta segunda mitad siendo el primero del ranking junto con Bayer. Y está diciendo, bueno, le voy a ganar a los más accesibles, al resto le voy a hacer tablas y con esto me va a alcanzar para ganar el torneo. No está jugando de la forma más ambiciosa, pero desde un punto de vista deportivo es algo que muchas veces sucede, en especial en torneos. Obviamente en matches uno no puede hacer esto, pero en torneos sí. Por otro lado, la otra cara de la moneda es Bayer Lagrave. Maxime Bayer Lagrave empezó el torneo también siendo puntero, o empezó esta segunda mitad del torneo también siendo puntero con Nepo, pero este es reconocible. La primera mitad del torneo la jugó como en sus mejores momentos. Esta segunda mitad del torneo la está jugando como uno de sus peores momentos. La está jugando realmente muy mal. Está dejando perder un montón de posiciones. Está quedando muy mal en casi todas las aperturas. Logra, lo cual es bastante común en él, logra dar vuelta a posiciones inferiores
pero después logra volver a arruinarlas y volver a perder esas partidas. Ya lo vimos en la partida de Caruana la vez pasada y ahora lo vamos a ver precisamente ahora en su partida contra Grischuk. Así que este año ha hecho que el torneo sean casi como dos torneos distintos. No hay, creo, ningún jugador que esté jugando igual en la primera mitad que en la segunda mitad. Claramente el cambio los afecta. Claramente hay jugadores que tienen rachas. Y si tenían racha en la primera mitad, ya un año después la racha se acabó. Y jugadores que tal vez no estaban en racha en la primera mitad, ahora sí lo están. Giri viene de un Tata Steel muy bueno, viene de varios buenos resultados. Y en este torneo está demostrando el mejor ajedrez probablemente. Así que pasemos un poco a las partidas y quiero mostrarles algunos momentos de las partidas donde creo que todas estas cosas que estuve mencionando se ven muy claramente. La primera partida que vamos a ver es de la ronda del viernes, la partida entre Grischuk y Maxime Vachier-Lagrave, o MLP, no, MVL. Es más fácil escribir MVL, pero es más difícil de pronunciar. Pero bueno, no importa. El tema de la partida es que Grischuk lo pasó por arriba en la apertura, lo cual viene siendo bastante común. Vachier tiene una cierta experiencia quedando peor de la apertura, digamos. Hasta llegar a esta posición en la jugada 30, en la que le toca jugar al blanco. Hubo obviamente imprecisiones, hay cosas que decir sobre lo que pasó antes, pero como les estuve comentando en el resumen pasado, la idea es hacer resúmenes cortitos de posiciones específicas. No quiero que veamos todas las partidas completas, para eso hay otros canales que analizan las partidas en mayor o menor profundidad. Pero acá el objetivo de un estudiante de ajedrez es otro, es estudiar ajedrez. Entonces, llegamos a esta posición que es una posición crítica. Grischuk estuvo atacando toda la partida, atacando bastante bien. Y en esta posición decide jugar torre por h5, que es la jugada correcta. Está muy bien. Y es un poco la idea en esta posición, es una dragón. O en realidad no fue una dragón, pero es similar a una dragón. En donde la idea es dar mate por la columna H. Ahora, torre por h5 es correcta, pero la posición es bastante difícil y hay que continuarla bien. Y ahí es donde falla Grischuk. Después de g por h5, juega torre por h5 y en realidad torre por h5 deja escapar toda la ventaja. Porque la idea es comer de dama en h5 para poder dar mate en h7 o h8. Entonces para eso hay que sacar la torre a h3. Esta es la jugada correcta para poder continuar con dama por h5. ¿Por qué h3? Porque es la única casilla que tiene en la columna. Si torre h2 viene torre d2 y se cae la torre. Y en realidad se cambian torres y el blanco tiene una torre de menos, así que está perdido. Y torre h4 tiene el problema de que viene torre d4 con algunas ideas similares a la partida, ahora lo vamos a ver. Por eso torre h3 es la única jugada ganadora. Y Grischuk vio esta jugada. Yo estuve viendo todas las conferencias de prensa para entender un poco qué les estaba pasando a los jugadores. Y Grischuk dice que él vio esta jugada y que contra torre h3 él esperaba dama e6, dama por h5 y dama por h3 y dama por h3. Y Grischuk vio esto y dijo, estoy ganado. Lo evaluó perfectamente. ¿Por qué no jugó esto? Porque pensó que con torre por h5 ganaba mejor. Acá todavía hay que jugar esta posición porque hay dos torres por la dama, digamos, no es sencillo esto. Y él pensó que jugando torre por h5 ganaba de forma más limpia. El problema es que se le escapó un recurso de Vachier. Siendo 100% objetivos, a torre h3 probablemente la mejor línea del negro sea torre a1 jaque, con idea de jugar dama d1 y defender h5. Entonces el blanco tiene que cambiar damas y este final es muy ventajoso para el blanco, probablemente ganador. Tiene un peón de más, pero el peón de h5 se va a caer, así que lo más probable es que sean dos peones de más. Y la ventaja blanca es muy grande. Ahora, como dije, Grischuk vio esto,
pero pensó que torre H5 ganaba de forma más limpia. Y lo que se le escapa es la jugada torre D4. Esta jugada es durísima, Bayer la ve. Bayer es un poco especialista en remontar posiciones perdidas, no solo en este torneo, sino en otros torneos también. ¿Y cuál es la idea de torre D4? Entregar la torre en A4 y de pronto hay imágenes de perpetuos. Por ejemplo, si dama H2, que es la idea original de Grischuk para dar mate en H8, el negro tiene tablas con torre por A4, B por A4, dama A6 jaque, rey B1, torre D1 jaque, todo forzado, alfil C1 y dama B6. Y acá hay perpetuo, dama rey A2, dama E6 y ahí simplemente perpetuo con la dama. Entonces, esa es la idea básica del torre D4, exponer al rey blanco para darle algún perpetuo. Y Grischuk no vio esta jugada. Que bueno, son cosas que pasan. A la gente se nos escapan jugadas. Ahora, en sí, digamos que ese fue un error de Grischuk. Pero lo que me llama poderosamente la atención es Bayer. Y me llama la atención por el nivel en el que están. Pero son cosas que nos pasan a muchos. Y a mí me ha pasado y seguramente a ustedes también algunas les han pasado. Estaban completamente perdidos. Lograron igualar la posición. Y están como de alguna forma tan contentos, tan motivados de haber dado vuelta a la partida, que empiezan a pensar que ustedes están mejores en vez de estar igualados. Y acá Bayer pensaba que estaba quedando mejor. Grischuk en realidad evalúa mucho mejor la posición y Grischuk se da cuenta de que no está para nada mejor el negro. Y por eso Grischuk juega a ganar con torre H1. Que en principio es correcto. No mencioné nada de por qué pasa si alfil por torre, que obviamente es una variante crítica. Pero si alfil por torre viene dama A3, rey B1 y torre por D1. Y el tema es que blanco no puede jugar dama H2 por torre D1 mate. Y si el blanco juega torre H1 para defender la primera y continuar con dama H2 o dama H5, de vuelta el negro tiene torre por A4. Y da perpetuo. B por A4, dama B4 jaque, rey C1, dama A3 jaque. No se puede ir a D1 por dama A1, no se puede ir a D2 por el fil B4, así que tiene que jugar rey B1, dama B4 y perpetuo. O sea, todas estas líneas terminan en perpetuo. Por eso torre H1 es una buena opción, una de las únicas formas de continuar la partida, de que no terminen en tablas automáticas. Y Bayer juega torre por A4, que es correcta. Obviamente la torre no puede comerse por dama de 5 jaque, que se cae la torre y el negro queda con material de más. Así que a torre A4 jaque hay que jugar rey B1. Y acá es donde pasa lo sorpresivo. La posición está igualada, pero Bayer juega a ganar. Acá es donde se nota que Bayer pierde completamente la objetividad de la posición. Y cuando digo juega a ganar, no solo lo digo por las jugadas que hace, que a mí ya desde un primer momento me pareció eso, sino que después si ustedes miran la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa Bayer pensaba que él estaba un poco mejor. Y cuando él dice, o sea, según Bayer la posición estaba pareja, pero que él tenía mejores chances. Y Grischuk, que sabemos cómo es Grischuk, medio que le toma el pelo y le dice, ¿te parece que tenés las mejores chances? Y después de analizar un rato, Bayer termina aceptando que en realidad no, que en realidad es Grischuk el que tiene las mejores chances dentro de la igualdad. Pero eso nos demuestra, por un lado, que Grischuk evaluó mucho mejor la posición, pero también lo mal que evalúa Bayer, ¿no? Lo cual es de alguna forma producto de lo mal que le está yendo en esta segunda etapa, que le está yendo completamente desastroso. Empezó estando primero y ahora está en la segunda mitad de la tabla, creo. Pero también de esto que mencionaba antes, ¿no? Que creo que nos ha pasado a todos en algún momento, de estar tan contentos por haber superado una situación difícil, que de pronto vemos como si estuviéramos mejor, y la verdad es que no es así. Por eso acá Bayer debería haber jugado torre H4, que Bayer la vio, él comenta esta jugada en la rueda de prensa. La idea de torre H4 es que a torre por H4 jugar dama de 1 y cambiar damas.
Y este final está igualado y estable. El blanco tiene torre, el negro tiene torre de 2 o torre G1, cualquiera de las dos. Lleva un final parejo. De vuelta es más fácil jugar de blancas porque el peón de E5 es débil y el peón de F6 le saca mucho espacio al rey negro. El blanco tiene un poco la mejor parte de las tablas, pero estables. En cambio, en vez de jugar torre H4, el tema es que Grischuk está amenazando a dama H5. O sea, más allá de que Grischuk tiene una torre de menos, sigue amenazando mates por todos lados. Entonces, Bayer tiene que devolver material. Y Bayer juega dama D5. Con idea de dama H5 jugar dama por H1 y dama por H1. Y Grischuk, Bayer, como dije, evalúa esta posición como levemente favorable, lo cual es completamente incorrecto. En estos momentos tiene la torre amenazada, tiene que sacarla a G4. Alfil por E5, noten que el blanco ya tiene un peoncito, es dama y peón por 2 torres, lo cual generalmente es igualdad material, pero el problema es que los peones negros son muy débiles. Y acá Bayer comete un error táctico, pero un error táctico producto de la mala evaluación de la posición. Acá el negro debería jugar a tablas con, por ejemplo, B5. Hice alfil C7, torre 8, hice alfil por A5, B4. Con este peón sólidamente defendido por la torre y el alfil, al blanco le va a ser muy difícil movilizar su mayoría en el flanco de dama. Y además apenas empieza a avanzar los peones, también su rey va a quedar un tanto expuesto. Así que acá el blanco tiene un poco la mejor parte, pero debería hacer tablas. Lo que pasa es que esto es jugar a tablas. Y Bayer no estaba en esos ánimos. Bayer quería jugar a ganar él. Y juega torre por G5, que es un error grave porque se cae el peón de B7. Probablemente Bayer, hay que decir que estamos en la jugada 37 y estaban en ciertos apuros de tiempo. Pero Bayer no vio que el alfil no podía comerse. Porque si torre por alfil viene dama G2 jaque y a donde se mueva el rey, dama H2 jaque y se cae la torre. Entonces, como el alfil está defendido indirectamente, el peón de B7 se cae. Y ahora el blanco tiene un peón de C libre y un peón de A5, el negro, que es muy débil. Entonces, ahora ya no está igualado. Pero no sé, tal vez el negro jugando muy preciso pueda hacer tablas, pero ya está en una posición realmente muy delicada. Y Grischuk está de buenos ánimos, obviamente, y Bayer no. Porque ahora que le comen el peón, ahora sí Bayer se da cuenta de que está peor, pero ahora ya es un poco tarde. Y encima en apuros de tiempo. Entonces las siguientes jugadas, juega torre de 2, alfil C3, al torre de 2. Las paso rápido porque quiero llegar al siguiente momento crítico, que es este. El peón de A5 se cayó, el blanco está probablemente ganado. Y Bayer decide jugar torre por C2 y llegar a un final de alfiles del mismo color. El final está completamente perdido, más allá de que en la transmisión en vivo varios decían que el final era tablas, ahora les voy a mostrar cómo, pero en realidad no, eso es incorrecto, es muy fácil chequear las bases de finales y ver que el blanco gana, lo cual me resulta bastante curioso porque la mayoría de los comentaristas usan motores, entonces si usas el motor, fíjate también en la base de datos, en la base de finales, que la deberías tener en la pestaña de al lado. Y listo, pero bueno, no importa, no es que tampoco sea algo tan grave. El tema está en que después de torre por C2, dama por C2, acá la jugada que muchos decían que era tablas es alfil A3 jaque. Que obviamente no se puede comer el alfil porque hay que seguir defendiendo la dama, hay que jugar rey C3 o rey B1, es lo mismo. Torre por C2, rey por C2 y rey F8. Acá muchos consideraban que el negro podía hacer tablas. E incluso Grischuk no estaba seguro de poder ganar este final. Él mismo lo confiesa en la conferencia de prensa. Le parecía que el rey negro iba a llegar a B7 y que iba a hacer tablas. Sinceramente no es así. Y tengo la sensación de que si esta posición se hubiera presentado en el tablero, aparte ya pasaron la 40, así que ya tenían más tiempo para pensar, yo creo que Grischuk se hubiera dado cuenta, hubiera encontrado la continuación correcta, porque no es tan difícil. ¿Cuál es el tema en estos finales? Lo primero es que son finales de alfiles del mismo color, ¿sí? Es muy distinto si fueran alfiles de distinto color.
En este caso, la forma de hacer tablas de negras es llevar el rey a B7. ¿Por qué B7? Porque es una casilla clara. Es una casilla desde la cual nadie lo puede echar. Con el rey no lo podemos echar, con el peón no lo podemos echar y con el alfil tampoco. Entonces, si el negro lograra poner el rey en B7, creando un bloqueo en casillas claras, el final es tablas. El tema es que el rey no va a llegar ahí si el blanco juega de forma precisa. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, el blanco tiene que jugar rey C3 y a rey E8 es necesario jugar alfil B4 intermedio. Eso es una jugada muy importante. Porque si juega rey C4 directo y a rey D7, rey B5, el negro tiene alfil B2 y el peón de F6 se cae. Y sin ese peón es tablas, porque el negro siempre va a poder entregar el alfil por el peón de B. Por eso hay que jugar primero alfil B4. Obviamente el cambio de alfiles es un final de peones elemental que juega el blanco, que gana el blanco. Por eso el negro tiene que jugar alfil C1. Y ahora sí, rey C4 y a rey D7. Tal vez muchos instintivamente jugarían rey D5 para ganar la oposición. Olvídense de la oposición. Si la oposición solo funciona en algunos pocos finales de peones. Solo ahí. Olvídense de todo lo que aprendieron de la oposición. Lo que hay que hacer es controlar las casillas claves. Y como dije antes, la casilla clave es B7. Por eso es que acá la única jugada correcta es rey B5 y a rey C7 a rey A6. Único y suficiente. Con B7 defendido, ahora el final se gana. De todas formas, no es tan elemental todavía este final. O sea, para Grischuk sí es elemental, pero para nosotros no. Porque todavía hay que jugar con cierta precisión. Porque hay una posición en donde parece que el negro logra hacer tablas. Que es jugando así. Alfil B2, alfil E7. Para eso jugamos alfil B4 para poder defender el peón de F6. Y ahora supongamos alfil C3, B4, alfil B2, B5 y alfil D4. Esta es la posición a la que el negro debería intentar llegar. No pudo armar un bloqueo en B7, pero sí lo puede armar en B6. Y lo interesante es que el blanco no puede mover el alfil. A donde mueve el alfil se cae el peón de F6. No puede avanzar el rey, no puede retroceder con el rey porque el rey negro se mete en B7 y el blanco no puede avanzar el peón. Entonces, a primera vista, parecería que el blanco está en Suswen y que esto no lo va a poder ganar. Sin embargo, esto sí se gana, pero es necesario calcular con precisión. La jugada correcta, en realidad hay varias jugadas correctas, tanto alfil F8 como alfil B4 o alfil A3, todas esas ganan, pero son todas con la misma idea. Alfil B4 me parece lo más natural para poder dar un jaque en A5. Por ejemplo, ¿no? Si el negro pasa con el alfil E3, simplemente alfil A5 jaque, seguido de B6, después B7 y después llevar el alfil a A7 o a D6 y el peón de B corona. Entonces, contra el alfil B4 el negro no puede esperar. Obviamente puede comerse el peón de F6, pero este final está perdido por B6, rey C6. Y acá de vuelta hay una sola jugada del blanco que gana. Si quieren pueden pausar el video y encontrarlo. Pero la única jugada ganadora no es B7, porque si B7 viene el alfil E5. Y si as rey A7 simplemente F5. El alfil se va a entregar por el peón de B y es tablas. Sino que a rey C6 la única jugada ganadora es alfil D6. Una bonita jugada, no súper extraordinaria, pero bonita. ¿Para qué? Para que a rey por D6, B7 y ahora el alfil negro no pueda parar al peón de B. Y si rey C7 simplemente rey A7 y si alfil jaque rey A8 y la coronación es inevitable. Una bonita jugada alfil D6. Entonces contra alfil B4... el negro tiene que jugar alfil E5 para controlar B8. Antes de que el blanco tenga todos esos tiempos de hacer alfil D6 y ese sacrificio magistral. Pero el tema es que al jugar alfil E5 no nos comimos el peón de F6. Entonces el blanco gana igual jugando B6, rey C7, B7. Amenaza rey A7, por eso alfil B8 es única. Y ahora este es un final casi teórico, digamos. Para ganar lo que hay que hacer es sacar al alfil de B8, básicamente. Entonces, obviamente hay varias formas de ganar, pero me parece que lo más directo es jugar alfil E1, con idea de alfil F2
y alfil A7. Entonces rey D7, alfil F2. Y si el negro simplemente pasa, juega alfil C6, jugamos alfil A7 y contra alfil F4 coronamos y ganamos, ¿no? Alfil por, el alfil va a defender el peón de F6 muy fácilmente. Y acercamos al rey y esto se gana. Entonces contra alfil F2, la mejor chance del negro es irse a comer el peón de F6. Jugar alfil E6. Y contra alfil A7, perdón, rey E6. Y contra alfil E7, alfil G3. Entonces, si ahora coronamos, nos comen el peón de B, después nos comen el peón de F y esto es tablas. Entonces, ¿cómo se gana este final? Bueno, el peón de F está perdido. Lo que hay que intentar hacer es coronar el peón de B y que el negro no pueda entregarnos el alfil por el peón. Todo esto es estrategia básica de finales del mismo color. Después yo en Discord voy a compartir varias partidas con varios finales importantes para que puedan entender mejor estas posiciones. Voy a compartir varios finales, varias partidas importantes para la teoría de este tipo de finales. Pero la estrategia es básicamente esta: rey B5, rey por F6, rey C6. Y entonces ahora el plan es poner el alfil en C7 para que el negro no pueda entregar. Entonces, rey E6, alfil B6, alfil C7 en este momento gana. Por lo tanto el negro tiene que jugar única alfil B8 para alfil C7 jugar alfil A7. El negro tiene que mantener la esperanza de entregar el alfil por el peón. Pero el problema es que ahora el alfil negro no puede moverse, tiene lo que se llama una diagonal muy corta. La diagonal A7-B8 es de solo 2 casillas, es realmente muy corta. Entonces el blanco simplemente juega rey B5 seguido de rey A6. Es curioso que el rey vaya a B5, C6 y después vuelva a B5, A6, ¿no? Pero es, como dije, esto es bastante básico en finales de alfiles del mismo color. Así que después de rey A6, simplemente el peón blanco corona y el negro no va a poder entregar su alfil a cambio. Ahora, como dije, todo esto no pasó en la partida. Esto es tal vez lo que hubiera ofrecido mayor resistencia por parte del negro. En la partida el negro no hizo alfil A3, sino que jugó torre por dama directamente, rey por... Y ahora este final está perdido de forma mucho más sencilla porque como el alfil negro está en F8, al rey negro le cuesta mucho más llegar a B7 y no va a poder llegar tampoco. Así que este final se pierde mucho más fácil. La partida siguió rey H7, rey D3, rey G6, alfil C3, obviamente ese peón hay que defenderlo. Rey F5, ven que el rey negro tuvo que dar una vuelta larguísima. Rey C4, rey E6, B4. Bueno, rey D6 ya sabemos que viene rey B5 y rey C7, rey A6. Y llegamos a algo que ya estuvimos viendo. Entonces a B4 jugó alfil D6, B5 y el negro abandonó. Por ejemplo, si alfil D7 hubiera venido, si rey D7, rey D5 y simplemente el peón de B va a avanzar. Y de vuelta tenemos esta idea de bloquear la diagonal del alfil del rival con el alfil E5. Porque el final de peones está ganado, ¿no? Si el alfil se va, simplemente el peón corona. Y si el negro cambia, este final es un final de peones también muy básico que se gana. Como dije, si quieren profundizar un poco más en estos finales de alfiles del mismo color, pueden unirse a Discord, que yo voy a estar compartiendo ahí varios finales modelo para que puedan estudiar. Ahora, más allá del final, que es sumamente instructivo, lo que yo destaco de esta partida es que Bayer no entendió nada. No pudo nunca ponerse a evaluar correctamente y cuando era tabla pensó que estaba mejor y eso lo llevó a, digamos, esa mala evaluación es lo que lo llevó después a terminar perdiendo esa posición pareja, ¿no? Que ya le viene pasando bastante en el torneo. Algo más o menos similar. Similar en el sentido de que pierden de forma psicológica o anímica. Es lo que pasó en la misma ronda en la partida entre Giri y Dingliren. La partida en sí es una estructura típica de la española variante del cambio. No fue una española variante del cambio, pero básicamente lo mismo.
es exactamente la misma estructura. Y acá Giri decide jugar C3 con idea de jugar B4, A4, B5 e ir al ataque, ¿no? Es un ataque bastante típico. En algún lado leí que esto es una idea nueva, pero no entiendo por qué es una idea nueva si hay decenas de ejemplos iguales. La partida más famosa probablemente es la de Capablanca Janowski, que la voy a compartir también en Discord para los que no la conozcan. Pero esta idea de atacar el enroque rival tirando el peón de B es bastante típica. Ahora, Dingliren reacciona de una forma realmente muy rara, porque empieza a mover los peones de su propio enroque. Juega C5 y después C6. Y eso en principio es algo que no hay que hacer, ¿no? No toquen peones en donde están peor, donde los están atacando, porque eso genera contacto mucho más rápido. Antes Giri tenía que jugar B4, A4, B5 para recién poder abrir alguna línea. Acá está jugando B4 y ya está, abrió la columna B, en una jugada. Por eso no hay que tocar peones. Pero Giri tampoco jugó de la forma más precisa. Por ejemplo, puso el caballo en B3 cuando en C4 hubiera estado mucho mejor. Y la partida fue transcurriendo, digamos, más allá de alguna que otra imprecisión. Llegamos a esta posición después de dama F7, torre a B1, en donde Dingliren está bien. Tiene un peón de menos, pero en realidad está muy bien. Tal vez lo más sencillo para el negro es jugar F por E4, D por E4, caballo por C5, caballo por C5 y torre de H a F8. Y el negro va a recuperar el peón comiendo en F3. Y en ese final, si alguien está mejor, es el negro. Aunque debería ser tablas, pero me gusta más el negro. Entonces, digamos, más allá de las imprecisiones que cometió uno u otro bando, está bien el negro. Pero acá se vuelve loco, porque Dingliren no quiere saber más nada, ¿no? En uno de los comentarios, alguien, un espectador, le preguntaba al comentarista, le decía, Dingliren perdió la objetividad en esta partida. Y el comentarista le responde, no, perdió las ganas de jugar el torneo. Y me parece que es perfecta la respuesta. Es así, o sea, Dingliren está luchando por quedar último y era el número 2 del ranking inicial, o sea, era uno de los favoritos. Pero claramente todo el tema de la pandemia, recordemos que Dingliren es chino y fue a jugar la primera etapa cuando China estaba en un momento muy complicado de la pandemia. Todo eso seguramente también lo afectó. Y acá Dingliren juega G5 y a E por F5 juega G4, que G5 es arriesgada, pero G4 es desastrosa. Porque el blanco simplemente juega caballo G5 y a dama por F5 H4. Y el flanco rey queda cerrado, es realmente muy difícil abrir líneas para el negro. Y está lleno de debilidades. Y además del peón de menos, ¿no? Pero está lleno de debilidades. Debilidades en E4, en C5, donde los caballos van a hacer milagros. El blanco probablemente va a jugar un G3 y los alfiles del negro son todos horripilantes. Intentar hacer algo como por ejemplo caballo F6 se encuentra con alfil E7. Esto sería como el sueño del blanco. Para cambiar el caballo y después poner un caballito en C5, después jugar G3, después poner el otro caballo en E4. Y los dos caballos blancos valen aproximadamente 5 alfiles del negro. Como el negro tiene solo 2 alfiles, el negro está mucho peor. Y desde un punto de vista posicional, el negro está ya completamente perdido. Además de que el blanco tiene un peón de más, ¿no? O sea, un factor adicional que no viene mal. El blanco va a continuar con A5, A4, B5 y va a dar mate probablemente. Entonces, la posición del negro es completamente desesperada. Tal vez la mejor chance, a mí una idea que se me ocurrió, esta partida y todas las partidas que están jugando en el Candidatos, la estamos debatiendo en Discord. Estoy yo ahí comentando y muchos otros también jugadores fuertes. Estamos por ahí comentando y tirando ideas y se arman algunos debates interesantes. Y acá una idea que me pareció interesante era jugar torre H E8, básicamente para evitar alfil E7 solamente. Y a caballo E4 jugar caballo F6 para luchar por la casilla E4. Y si caballo BD2, entonces caballo D5 que amenaza a caballo F4 y a G3 caballo F4. Este es un sacrificio de pieza que es completamente incorrecto.
Pero que mientras la estábamos viendo ahí me parecía interesante y considerando que el negro probablemente ya esté perdido, yo me lo hubiera jugado, ¿no? Yo me lo hubiera jugado en un torneo que juego yo. En el torneo de candidatos, Giri esto lo hubiera refutado capaz con los ojos cerrados, porque para estos jugadores esto es un lance muy barato. Pero hay un cierto peligro, ¿no? De que se venga un F3 o un G3 y te empiece a abrir toda la posición. Pero la máquina simplemente juega caballo C4. Súper fácil, evitando dama E5, que era una de las ideas del negro, no jugar F3 y dama E5 y dar mate. Con caballo C4 evita eso. Pero también quiere jugar un caballo D6 y simplificar y cambiarnos en el fil de C7. Y la verdad es que mi idea fracasa rotundamente. Pero tal vez en vez de caballo D5 el negro pueda jugar algo como alfil G6 para tratar de luchar por esta casilla y después jugar un dama E6. Pero en todo caso el negro está horripilante y aunque logre no perder por mate, va a perder porque tiene un peón de menos y un montón de debilidades. Así que ya está muy mal. Pero después de H4, Dean Liren juega B6, lo cual es otra jugada horrible, ¿no? O sea, parecería que Dean Liren no conoce las reglas básicas del juego posicional. Una de ellas es no crearse debilidades y otra de ellas es no crearse debilidades en donde nos están atacando. O sea, Dean Liren jugó C5, jugó C6 y ahora juega B6, que son todas jugadas muy feas. Claramente Dean Liren sabe esto, pero como dije, no tiene ganas de estar jugando esta partida. Y bueno, contra B6, la sencilla alfil E3 es completamente ganadora. Y después jugar a 4 a 5 y a B5 meter el caballito en C5. Y esto se gana. Para Giri este tipo de posiciones se ganan con los ojos cerrados. Pero Giri decidió jugar un poco más imaginativo entre una pieza con caballo E4. Y la verdad es que es bueno el sacrificio. Funcionó perfectamente. Porque ahora la dama está entrando por A6. Y dos jugadas después de Liren terminó abandonando porque su posición es un completo desastre. Entonces también esta partida creo que nos muestra un poco lo mal predispuesto que está Dean Liren para jugar este torneo. Pasando a la ronda de ayer sábado. La partida más importante de un punto de vista deportivo fue la partida de Caruana contra Giri. Recordemos que hasta esta ronda Nepo estaba primero solo, Giri estaba a medio punto y Caruana estaba medio punto por detrás de Giri, o sea, un punto por detrás de Nepo. Y eso significa que Caruana tiene que ganar sí o sí. Si Caruana quiere clasificar al match mundial, esta partida la tenía que ganar sí o sí para pasarlo a Giri y quedar lo más cerca posible de Nepo. Por ejemplo, si Nepo hacía tabla, solo quedaban a medio punto. Y es una situación difícil, claramente, porque es una situación en donde vos encima estás de blancas, o sea, eso es favorable, y tenés que jugar a ganar. Y Caruana no estuvo a la altura, básicamente. Probablemente se vio sorprendido por este E6 de Giri. Giri suele jugar Najdorf, en este torneo está jugando Sveshnikov, pero este E6 es raro. Por eso Caruana decidió jugar A3, que es todavía más raro, pero intentando sacarlo a Giri de su preparación probablemente. Pero no funcionó. La verdad es que Giri jugó perfectamente, quedó muy bien ubicado. Y después de dama B8, acá yo creo que se empieza a sentir un poco esto de tener que jugar a ganar, ¿no? Esta presión que uno en teoría sería mejor no tenerla, pero que es inevitable. Porque acá el blanco podría haber jugado algo como B3 simplemente para no perder el peón. Y seguir maniobrando y tratar de mantener las piezas en el tablero. El blanco no tiene problemas. Y la posición debe estar pareja, pero el blanco tiene una posición donde puede llegar a buscar algo más, ¿no? Probablemente Giri está jugando tan bien que no le hubiera dado ninguna chance tampoco. Pero esto hubiera sido mucho más normal. En cambio, juega B4 Caruana, que es una jugada hiper ambiciosa, porque la idea es jugar B5. Creando debilidades por todos lados, tanto en la posición negra como en la posición blanca, porque después de los cambios en C6, la casilla de D5 es débil, el peón de D6 está aislado, pero también el peón de C2 está aislado, también el peón de A3 quedó débil y antes no lo estaba. O sea, aparecen debilidades absolutamente por todos lados. Es claramente una jugada muy ambiciosa.
El problema es que Giri está jugando muy bien. Entonces juega este dama F8, del cual Giri estaba bastante orgulloso. Y que probablemente golpeó un poco a Caruana. Porque dama F8 es una jugada muy precisa. No solo defiende el alfil y defiende el enroque, sino que también defiende D6 y permite que la torre de A se una. Y esto lo golpeó mal a Caruana, que termina jugando C3 y a torre AC8 juega torre C1 y después juega alfil D2. O sea, hace 3 jugadas consecutivas muy pasivas que claramente esta no es la forma de jugar en principio y mucho menos de jugar a ganar. Yo creo que esto muestra una gran desmotivación de Caruana, como que se encontró que no había conseguido lo que él quería conseguir en la apertura, se dio cuenta que no tenía casi chances de ganar, este juego hiper ambicioso dejó al negro mejor que al blanco, y entonces ahora ya está completamente desmoralizado y no le importa absolutamente nada. Para Caruana perder y hacer tablas es básicamente lo mismo, no va a afectar sus chances de ganar, que son nulas. Entonces, la verdad es que Giri juega una muy buena partida. Después no las vamos a ver acá, porque como dije no es la idea, pero después miren la partida porque la verdad es que Giri jugó impecable, aprovechando muy bien la mala estima que tenía de sí mismo el propio Caruana. Y Caruana se cayó a pedazos. La verdad que para un jugador del nivel de Caruana, esta partida la perdió de forma horripilante. Y el resto de la ronda del sábado fue realmente bastante interesante. Fueron 4 partidas decididas, lo cual no suele ser común, siempre algunas tablas hay. La partida de Ding Liren contra Grischuk es una partida que no le importaba a nadie porque no están jugando por nada. Y Grischuk cometió algunos errores raros y terminó perdiendo. Ding Liren ganó después de mucho tiempo y se despegó y ya no está último. Vamos Ding Liren, genio. En la siguiente partida tenemos a Bayer contra Aleksenko. Aleksenko básicamente jugó en su estilo habitual de perder sin ofrecer resistencia. Decidió sorprender a Bayer con una Caro-Kann y en realidad fue Bayer el que lo sorprendió con una variante fantasía contra la Caro-Kann. Y Aleksenko no estaba bien preparado, no sabía qué hacer, quedó perdido de la apertura. Después entregó un peón para conseguir una pseudo actividad que no sirvió de nada y terminó perdiendo un final de alfiles del mismo color, que es interesante, en especial comparándolo con el final del alfiles del mismo color que ya vimos antes. Y por último, la partida que para mí es la partida más interesante para analizar, mucho más que esta de Giri Caruana, donde fue todo muy unilateral, que igual fue buena, ¿no? Pero fue la partida de Wang Hao contra Nepomniachtchi. Porque esta partida, no vamos a ver básicamente nada de esta partida. Solo les quiero mostrar un poco la apertura. En donde Wang Hao decidió jugar acá con D3, lo cual transpone a una francesa del cambio. Que es justamente una línea que yo recomiendo en el repertorio de aperturas. Tengo todo un video más o menos largo en donde analizo esta línea para jugarla de blancas. Pero como un intento para jugar a ganar. Y lo cierto es que yo sigo confiando en que la variante del cambio sigue siendo una línea muy interesante para jugar a ganar de blancas. Pero a nuestro nivel. A nivel elite, al nivel torneo y candidatos, es una variante muy tablífera, ¿sí? Si ustedes en algún momento juegan contra Nepomniachtchi, no le jueguen la variante del cambio porque van a terminar perdiendo. Pero bueno, le pueden jugar la variante Tarrasch que también van a seguir perdiendo. El tema es que Wang Hao juega esto para hacer tablas. Juega alfil de 3, alfil de 6, dama de 2, cambia damas. Y es una posición completamente anodina. Y la verdad es que no esperábamos, creo que nadie en todo el mundo esperaba nada de esta partida. Wang Hao le está yendo mal en el torneo. Y Nepo, la verdad es que Nepo podría intentar jugar a ganar. Pero viene haciendo tablas en todas las partidas Nepo. Nepo está en la actitud de: yo hago tablas, mátense entre ustedes y nadie me va a alcanzar. Lo cual, como dije, es una actitud razonable. Es una actitud que toman muchos jugadores cuando están punteros solos, como para descansar un poco. Por eso de esta partida nadie esperaba nada. Sin embargo,
Nepo termina ganando esta partida. Y me parece muy muy interesante la forma en la que de una posición donde no tiene absolutamente nada, empieza a crear cosas. Obviamente Wang Hao no juega preciso, obviamente Wang Hao comete imprecisiones, pero hasta el mismo final de la partida, Wang Hao sigue teniendo opciones de tablas. Comete algunos errores rarísimos. Por ejemplo, en esta posición juega torre E7. Que nadie sabe por qué. Porque la torre blanca está perfecta donde está. Atrás del peón rival. Con la séptima tocando el caballo. Es la mejor casilla para la torre. Y en vez de eso juega torre E7. Claramente en vez de torre E7 debería jugar rey F2. Porque como estamos en un final, el rey hay que activarlo. Y esto, las chances de ganar del negro son ínfimas. Pero comete imprecisiones, después por acá también juega un torre C3, que esta ya es una imprecisión mucho más sutil, pero el tema es que Nepo tiene caballo B2 y de pronto está amenazando de armate por F2, y por eso Wang Hao tiene que terminar perdiendo un peón, que igual con un peón de menos todavía tiene buenas chances de tablas. Acá por ejemplo jugando caballo D6 conseguía una cierta actividad con las piezas. Pero en vez de eso juega caballo G3, que es muy pasivo. Y después de torre A3 Wang Hao decide abandonar, lo cual sorprendió a todo el mundo. Objetivamente es muy probable que Wang Hao esté perdido. O sea, hay que encontrar un poco, no es fácil ganarlo, pero es muy probable que esté perdido. El tema es ese, que no es fácil ganarlo, todavía requiere técnica. Entonces, cualquier ser humano en el mundo esto lo sigue jugando no sé, 10, 15 jugadas más y que el negro demuestre que sabe jugar y ganar este final, porque todavía puede equivocarse. Le tengo fe a Nepo de que no se iba a equivocar y que le iba a terminar ganando igual, pero ya estoy especulando. Sin embargo, Wang Hao abandonó, lo cual es bastante sorpresivo, pero el mismo Wang Hao dijo después, no tengo ganas de jugar. Y es cierto, lo mismo que Edin Liren, lo mismo que Aleksenko. Son tres jugadores que no tienen ganas de jugar este torneo. Pero es completamente comprensible. O sea, están no solo luchando en las últimas posiciones, sino que estuvieron todo un año para golpearse la cabeza y decir, ¿por qué tengo que seguir jugando? ¿Por qué tengo que seguir jugando? O sea, es un sufrimiento. Estuvieron más de un año sufriendo ese último puesto. Que en un torneo generalmente nos dura una semana el sufrimiento o máximo un mes. Acá estuvieron un año. Imagínense jugar un torneo durante un año y están siempre últimos. No quieren saber más nada. Es algo muy, muy lógico. Pero más allá de esa discusión sobre los estados de ánimo de los jugadores, a mí siempre me pareció muy interesantes estas posiciones súper simétricas en donde un bando empieza a obtener algún tipo de ventaja y empieza a jugar a ganar. Así que les voy a compartir después también en Discord unas 2 o 3 partidas también de posiciones de la francesa del cambio o de la Petrov, que se llega a una estructura muy similar. Posiciones muy simétricas con pocas piezas y cómo grandes jugadores logran básicamente sacar agua de la piedra, ¿no? Como logran ganar posiciones no igualadas, sino super tablas, super simétricas y con muy poco material. Por eso me parece que da como para estudiar esas posiciones y creo que yo esas partidas las he usado para varias clases y he aprendido mucho de esas partidas, así que se las voy a compartir a ustedes también para que tal vez ustedes también puedan aprender algo. Así que, bueno, como están las cosas, Nepo está primero en solitario. Giri está a medio punto y es el único que lo puede alcanzar. Entre ellos ya jugaron. Así que va a depender de ellos dos. El resto ya no tiene ningún tipo de chance. Nepo, si gana las siguientes partidas, gana el torneo. Si no gana las siguientes partidas y Giri si las gana, ahí se puede empezar a poner más divertido. Hay que decir que en el desempate Nepomniachtchi tiene un mejor desempate que Giri, porque en las partidas individuales Nepo ganó una y Giri no. Entonces, como Nepo tiene un mejor desempate, Giri necesita un punto entero para pasarlo. Si lo empata en puntos, pierde igual el torneo de candidatos. Así que mucha presión para Giri, que tiene que sí o sí jugar a ganar las dos que quedan. Y dependerá de Nepo. Nepo con hacer 1,5 puntos en 2 ya aparentemente nos
dará un match Carlsen-Nepo que andás a ver cuándo se juega, ¿no? Algunos dicen que se va a jugar a fin de año, pero con la situación actual uno nunca sabe y puede llegar a posponerse hasta el 2025. Espero que les haya gustado este resumen. Cualquier duda, pregunta que me quieran hacer, obviamente la pueden dejar acá en los comentarios. Si les gusta estos resúmenes, manito para arriba y también algún comentario diciéndome lo genial que soy. Será muy agradecido. Así en 3 días haremos el resumen de las últimas 2 rondas del candidato que ya está, se acabó. Fue muy corto porque fue medio torneo nomás. Y recuerden que si se unen a Discord, que es completamente gratuito para el que no conozca Discord, no tienen que darme ni un centavito. Pueden unirse ahí que voy a compartir todas las partidas adicionales que estuve comentando como para poder tratar de entender un poquito mejor qué estuvo pasando en todas estas partidas. Nos vemos en 3 días para el resumen final del torneo de candidatos. Adiós.